Tengan todos muy buenas tardes, bienvenidos a la clase del día de hoy. El tema que veremos hoy es la suma de fracciones. ¿Ya? Mi nombre es el profesor Iber Vadillo. Cuando hablamos de suma, tenemos que partir de eso, ¿no? ¿Qué es la suma de fracciones? Tenemos que entender primeramente. La suma o adición de fracciones es una de las operaciones básicas que permite combinar dos o más fracciones en una equivalente, al cual se le conoce como suma o resultado de la suma. La suma de fracciones se representa con el símbolo de una cruz al que se conoce como más, ¿no es cierto? Esto lo hemos visto en aritmética, ¿no? La suma con este símbolo lo vamos a representar. ¿Cómo se tiene que hacer? ¿Cuál es el procedimiento que hay que seguir para sumar fracciones? Para obtener el valor numérico en forma de fracción, primeramente se debe identificar. Esto es clave. Identificar, ¿ya?, si la suma de fracciones tiene el mismo denominador o diferente denominador. Por lo tanto, se tienen dos procedimientos. Vamos a tener dos tipos de fracciones, como ya ustedes deben recordar: las fracciones homogéneas y las fracciones heterogéneas, ¿ya? Vamos a partir de la más sencilla, que serían las sumas de fracciones con el mismo denominador. La suma de fracciones con el mismo denominador, o también conocida como suma de fracciones homogéneas, es el procedimiento más simplificado y sencillo, ya que el proceso se basa en sumar los numeradores y el denominador se mantiene igual. No hay mucha complicación, veamos los ejemplos. Fíjense, lo principal es que el denominador tiene que ser el mismo. Si ustedes se recuerdan en la parte gráfica, el denominador representa en cuántas partes se divide un objeto, una figura o cualquier cosa, ¿no? Fíjense, aquí está dividido en 4 partes y aquí también está dividido en 4 partes. Entonces quiere decir que yo puedo unir las partes sombreadas y tengo 1 más 2 de este lado, serían 3 en total, ¿no es cierto? 3 partes de 4 o 3 cuartos. ¿Cómo sería en forma de fracción? Fíjense, aquí tenemos, está dividido entre 4, por eso está el denominador 4, y solamente una de ellas está sombreada o pintada, ¿no es cierto? Más la otra figura que me representa igual está dividida en 4 partes. Fíjense, el denominador es un 4 y 2 de ellos están pintados, por lo tanto el 2 va en la parte superior. ¿Qué es lo que se hace? Simplemente se copia el mismo denominador y en el numerador se hace una sumatoria, 1 más 2, y de ahí es donde sale el 3. Y listo, de esa forma ya hemos concluido la suma. Veamos otros ejemplos. Fíjense, lo primero que tenemos que fijarnos sí o sí es los denominadores en este tipo de fracciones. Aquí su denominador es 7, de esta segunda fracción también es 7 y aquí también es 7. Entonces quiere decir que se mantiene el mismo denominador y los numeradores son los que se van a sumar. Tenemos 1 más 3 más 2. 1, 3 y 2 son los numeradores, los cuales los sumamos. 1 más 3 serían 4, 4 más 2 serían 6 y quedaría 6 séptimos. Y listo, no hay más dificultad en esto. Veamos otro ejemplo. Fíjense que en este caso ya los denominadores han cambiado, ya son 20. Tenemos 3 fracciones y los 3 tienen el mismo denominador, entonces quiere decir que es una fracción homogénea. Colocamos el mismo denominador y en la parte de los numeradores vamos a sumarlo todo lo que tenemos acá. 1 más 9 más 7. 1 más 9 más 7. Sumado, 1 más 9 sería 10 y más 7 sería 17. Aquí faltó el signo igual, ¿no es cierto? Sería el resultado 17 veinteavos. Listo, un ejemplo más para que quede bien claro. Fíjense, en este caso tenemos 3 fracciones nuevamente y nos fijamos en los denominadores. Fíjense, los denominadores son todos iguales. Los 3 son 100, entonces solamente anotamos un solo denominador y los numeradores los vamos a sumar. Tenemos 7 más 43 más 50. 7 más 43 más 50 lo sumamos. 7 más 43 da 50, más 50 serían 100. En esta situación, fíjense que se puede
Aquí tenemos el mismo número en la parte del numerador y el denominador. Entonces 100 dividido entre 100 da igual a 1. Aquí hay que sacar un resultado final. Si en algunos casos se puede simplificar, hay que simplificar también. ¿Ya? Veamos otro ejemplo. En este caso tenemos 5 fracciones, fíjense. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 fracciones. Ya no lo vamos a hacer en dos pasos, simplemente lo vamos a hacer en un solo paso. Como tienen todos el mismo denominador, fíjense, todos tienen el número 8, entonces ya tenemos el denominador de nuestra respuesta. Y en la parte del numerador, como todo es suma, se van a sumar. 1 más 4 son 5, más 2 son 7, más 5 son 12 y más 12, 24. Y de esa forma ya hemos concluido el ejercicio. En algunos casos podemos hacerlo de forma directa, ya no hay ningún problema. Pero si tenemos alguna duda, podemos hacer la forma semidesarrollada, ¿no? Hacerlo en dos pasos, igual. Ahora aquí, fíjense que tenemos un número par en la parte superior y también tenemos un número par en la parte inferior. Entonces vamos a hacer una simplificación aquí. Fíjense, vamos a sacar mitad de 24, tenemos 12, mitad de 8 sería 4. Nuevamente me fijo, este tiene mitad, el de arriba también tiene mitad, vuelvo a sacar otra vez la simplificación. Mitad de 12 sería 6, mitad de 4 sería 2. Me fijo nuevamente, el 6 tiene mitad, el 2 también tiene mitad, voy a volver a simplificar entonces, y tendría mitad de 6, que sería 3, y mitad de 2 sería 1. Finalmente, 3 dividido entre 1 me quedaría 3. Ahora sí, el resultado sería nuestra respuesta final. Vamos con otro ejemplo. Tenemos acá tres fracciones. Nos fijamos los denominadores, todos son iguales, entonces sumamos los numeradores. Tenemos 10 más 9 más 7 me sale 26 tercios. Aquí no se puede simplificar, por lo tanto, ahí concluye el ejercicio. Fíjense que no hay mucha dificultad. Vamos con otro ejemplo. Fíjense acá tengo 9 décimos más 3 sextos más 3. Esta fracción no es homogénea. No lo podemos resolver de esta forma, o sea, aplicando el mismo método que hemos estado aplicando ahorita. Como ya varían los denominadores, incluso hay un término que no tiene denominador. Cuando no tiene denominador, aquí se sobreentiende que tiene la unidad, ¿no? No es que no existe. Tiene un denominador que se sobreentiende, por si acaso. Entonces ahí tenemos los tres denominadores, fíjense que ninguno son iguales. Entonces no es una fracción homogénea, no se puede resolver de esta misma forma. Para resolver esta fracción o esta suma, tendremos que recurrir al otro método que es la suma de fracciones con diferente denominador. Fíjense acá es la palabra clave, ¿no? Diferente denominador. Para realizar la suma de fracciones con diferente denominador, o también conocido como la suma de fracciones heterogéneas, se recomienda saber obtener el mínimo común múltiplo. Si ustedes se recuerdan, en un tema anterior tocamos este punto, ¿no? Cómo se obtiene el mínimo común múltiplo, ya que podemos simplificar las ecuaciones. Bien, vamos con los ejemplos. Existe una variedad de métodos para resolver la suma de fracciones heterogéneas, ¿ya? Que se aplican de distintas maneras según las características de cada ejercicio. Hay algunos métodos que van a encontrar en algunos libros o en algunas páginas, tal vez si ustedes quieren indagar un poco más, y lo hacen de otra forma, puede decirse, ¿no? A la que yo voy a explicar más adelante. ¿Ya? En matemática no hay un solo camino. Entonces, pueden haber muchas formas, muchos métodos de cómo nosotros encontramos el resultado final. Lo que nos interesa al final es que el resultado esté bien. Si ustedes ven otro método y lo quieren utilizar, por mí no hay ningún problema, ¿ya? Yo voy a saber que han investigado o algo, ¿no? Para saber. Obviamente todo tiene su procedimiento, no es que me van a poner la respuesta directa sin hacer un procedimiento o una justificación. Por el momento solamente aplicaremos un método, ¿ya? Que es para suma de fracciones. Para cualquier suma, y también se aplica en la resta. Ya en el tema posterior vamos a ver la resta también. Veamos un ejemplo.
Si tenemos dos fracciones, fíjense, 1/2 más 2/3, aquí nos fijamos, los denominadores no son iguales, ya son diferentes, por lo tanto hay que hacer una descomposición factorial. Ya, vamos a hacer una descomposición factorial, pero esta descomposición no va a ser la clásica que hemos hecho de hacer aparte uno y aparte el otro, sino vamos a hacer una simultánea para los dos denominadores. ¿Cómo quedaría? Vamos a trazar una línea en una orilla de la hoja de su cuaderno. Ustedes van a colocar una parte donde vamos a hacer todos los cálculos auxiliares, se llaman, ¿ya? Vamos a hacer unos cálculos aquí y las respuestas vamos a ir anotando aquí en el ejercicio. Por ejemplo, copiamos los dos denominadores, tenemos el 2 y el 3, trazamos una cruz donde vamos a hacer la descomposición factorial. ¿Listo? Entonces, empezamos. ¿Hay algún número que tiene tercia? No nos olvidemos que los números primos son los que me ayudan a descomponer los números, ¿no? Entonces tenemos que empezar siempre por el número más bajo, que sería el 2. Si alguno de estos tiene mitad, sacamos mitad. El de este 2 tiene mitad, entonces vamos a sacar mitad, y el 3 no tiene, por lo tanto se va a mantener. Sacamos mitad, mitad de 2 sería 1, y de 3 no se saca mitad, se mantiene. Fíjense que ya no hay más mitades, aquí lo único que me queda es un 3, pero como el 3 es el número primo, tiene que dividirse entre él mismo, no hay otro número que lo divida al 3. De este 1 no se puede sacar tercia, se copia. De la tercia de 3 sería 1 y listo. Con eso ya hemos concluido la descomposición factorial. Lo último que nos queda es todos estos valores que nos han salido en esta parte se van a multiplicar entre sí y el resultado va a ser mi mínimo común múltiplo. Fíjense, ese sería el mínimo común múltiplo. O como estamos hablando de la suma de fracciones, aquí lo que se conoce esto es como el común denominador. Estamos hallando un denominador que sea común en ambos. Y obviamente es un múltiplo, ¿no? Es un múltiplo de 2 y también es un múltiplo de 3. Entonces este va a ser mi común denominador. Ahora, este común denominador tiene que hacer operaciones con la primera fracción y también con la segunda fracción. Con cada una de las fracciones va a trabajar el común denominador. Vamos con la primera. Por ejemplo, tengo el común denominador con la primera fracción. ¿Qué operación vamos a hacer? Trazamos una línea para indicar los otros cálculos auxiliares. Tenemos el común denominador, ¿no es cierto? El 6. Este 6 se va a dividir entre el denominador de la primera fracción. Entonces, vamos a tener la primera fracción donde le vamos a dividir 6 dividido entre 2. Fíjense, aquí tiene un denominador 2, entonces este 6 lo dividimos entre 2. Hallamos el resultado, me sale que es igual a 3. Listo. Ahora, ese resultado que me ha salido, lo tengo que multiplicar por este numerador. Fíjense, por el numerador se multiplica. Entonces aquí vamos a poner 3 por 1 y esto me sale al final 3. Este sería el resultado final que yo voy a anotar en esta parte de aquí. Entonces voy a colocar el número 3 y listo. Ya he concluido con la primera fracción. Ahora lo que me toca es trabajar con la segunda fracción. Para antes de continuar, colocamos el signo positivo porque aquí va a haber una suma con la siguiente fracción. El otro término que me sale va a sumar. Entonces procedemos a hacer lo mismo. 6, trabajamos ahora con la segunda fracción. Hacemos los cálculos auxiliares aquí. Tenemos 6 dividido entre 3 porque el denominador es 3. Se divide, ese resultado me sale 2. Y esa respuesta que me sale se multiplica con el 2 que tengo acá. Por lo que me quedaría 2 por 2 sería 4. Esta respuesta la vamos a anotar aquí. Y ahí tenemos el 4. Y listo. Como no hay más fracciones, quiere decir que hasta ahí ya hemos terminado de hacer operaciones con las fracciones. Ahora lo único que nos queda es resolver esta suma que quedó en la parte del numerador. Primeramente copiamos el denominador, se mantiene el mismo, ya va a ser el común que teníamos 6. Y el numerador quedaría 3 más 4, 7. Y de esa forma hemos terminado el ejercicio. Y aquí fíjense que no se pueden simplificar, este tiene mitad pero el de arriba no tiene, por lo tanto no se puede simplificar. Vamos con otro ejemplo. Fíjense que en este caso tengo
3 fracciones, 10 décimo más 4 octavo más 5 noveno. Fíjense que los denominadores aquí son todos diferentes, ¿no es cierto? Entonces lo que vamos a hacer es una descomposición factorial. Trazamos una línea para hacer los cálculos auxiliares, le colocamos ahí arribita cálculos auxiliares y colocamos los tres números, uno a continuación del otro, con una breve separación, ¿no? Para que no estén muy juntos también. Damos una cruz y listo, ahí vamos a empezar. En esta parte vamos a anotar los números primos o los factores y aquí vamos a ir viendo los que nos quedan, ¿no? El resto. Como hay un número que tiene mitad, vamos a sacar primero la mitad. Tenemos mitad, sería 5, mitad de 8 sería 4 y el 9 no tiene mitad. Otra vez sacamos mitad porque este 4 tiene mitad. Entonces sacamos mitad, no tiene mitad, el 4 tiene mitad 2 y el 9 no tiene. Otra vez mitad porque hay un 2, 5, 1 y 9. Listo. Hasta ahí ya fíjense que ya no hay ningún número que tiene mitad, por lo tanto vamos con la tercia. El 5 no tiene tercia, pero el 9 sí tiene tercia, entonces sacamos la tercia. El 5 se repite, el 1 sí, pero el 9 se saca la tercia. Este 3 sacamos tercia nuevamente y nos quedaría 1 y 1. Finalmente, este 5 lo único que se le puede sacar es la quinta y sacamos quinta. Y fíjense que ya todos están en la unidad, entonces ahí termina. Todos estos factores que me han salido en este lado de esta línea son los que se van a multiplicar entre sí, ¿ya? Y me va a dar como resultado el común denominador. Este viene a ser mi común denominador. Entonces este vamos a anotarlo en esta parte de acá. Y ahí lo tenemos. Fíjense, ahora es necesario que esta línea de fracción sea un poquito más larga porque van a salir tres términos. De cada fracción va a salir un término en esta parte de aquí, ¿no es cierto? Entonces por eso es que se deja una fracción un poquito más larga de lo normal. Lo mismo, ahora este común denominador lo vamos a hacer operaciones con la primera fracción, después con la segunda y después con la tercera fracción. Vamos con la primera. Ahí está. El 360 divide entre 10 y multiplica por 7. Entonces aquí vamos a colocar 360 dividido entre 10 me va a salir 36 y multiplicado por 7 me sale 252. Entonces ese resultado lo vamos a colocar acá. Y ya está el resultado. Listo, ya terminamos con la primera. Copiamos el signo, aquí tenemos un signo positivo, entonces vamos a colocar positivo también aquí. ¿Ya? Y ahora vamos a trabajar con la segunda fracción. Fíjense, ya estamos uniendo con la segunda fracción. Ahora lo único que me queda es hacer el mismo procedimiento. 360 dividido entre 8 y multiplicado por 40. Entonces vamos a tener 360 dividido entre 8 me sale 45 y 45 multiplicado por 4 me sale 180. Esta respuesta la ubicamos aquí arriba y ya hemos terminado. Entonces eliminamos la flecha. El siguiente signo es positivo, colocamos el positivo y lo mismo, ahora vamos a trabajar con la tercera fracción y hacemos las operaciones. 360 dividido entre 9 sale 40, multiplicamos por 5 que es el numerador que tiene la fracción y esto nos sale 200. Esa respuesta ahí está, mi 200. Borramos esta línea y listo. Ya hemos hecho operaciones con todas las fracciones, lo único que me queda ahora es hacer una sumatoria entre todo esto, de tal forma que me va a salir 632. Fíjense, 252 más 180 más 200, 632. Y el denominador, fíjense que se repite el mismo, no se altera. ¿Ya? Ahora aquí se puede hacer simplificación, vamos a hacer, fíjense que aquí termina en un número par y aquí también termina en 0, se pueden simplificar, ambos tienen mitad, por lo tanto sacamos mitad, sería 316 y mitad de 360 sería 180. Termina en número par, aquí también termina en 0, se puede sacar mitad otra vez, sacamos mitad 158 y sacamos mitad 90. Aquí termina un número par, aquí termina en 0, se puede volver a sacar mitad, sacamos mitad 79, aquí sacamos mitad 45. Como el 79 es un número primo, ya no se puede hacer más operaciones, por lo que al final nos va a quedar una fracción como esa. Y listo.
Fíjense que el procedimiento es el mismo para resolver cualquier suma de fracciones, ya sean dos fracciones, o tres, o cuatro, o cinco, o cualquier cantidad de fracciones que tengamos. Entonces no es complicado, simplemente hay que ir haciéndolo paso por paso. Al principio podemos hacer todos estos cálculos auxiliares, ya más adelante, si ustedes gustan, ya no son necesarios hacerlo, pero tiene que estar anotado aquí, ¿no?, los resultados, y hay que estar seguro. Si uno ya está seguro de que lo puede hacer sin necesidad de hacer los cálculos auxiliares, por mí no hay problema, ya no es tan imprescindible, si vale el término, los cálculos auxiliares. Aunque la descomposición factorial, esa sí o sí tiene que estar, ¿ya? Porque hay veces no estamos seguros del valor que hemos encontrado y tenemos que verificar nuevamente que hemos descompuesto bien. Entonces, para no estar haciendo otra vez y otra vez la descomposición, es mejor que esté a un ladito ahí para volver a revisarla. Bien, vamos con otro ejemplo. Fíjense que en este caso tenemos dos ejercicios. En el primero acá ya lo hemos hecho de manera más directa. Tenemos los tres denominadores. Fíjense que ni uno es igual, entonces hacemos la descomposición. Aquí tenemos 3, 4 y 12. Hacemos la descomposición, sacamos mitad, este no tiene 2, de 12 sería 6. Otra vez mitad, el 3 no tiene, mitad de 2 sería 1 y de 6 sería 3. Y por último sacamos tercia, tercia de 3 es 1, este no tiene tercia y este 1. Como ya terminaron todos es 1, ahí nomás acaba. Todos estos valores los multiplicamos y ahí es donde me sale el 12. 2 por 2 son 4 y 4 por 3 son 12. De ahí sale el número 12, que sería mi común denominador. Este 12 va a hacer operaciones con la primera fracción. Entonces 12 dividido entre 3 da 4. 4 por 2 sería 8. Fíjense, ahí es donde sale el 8. Anotamos el segundo signo, tenemos más, aquí tenemos más. Y ahora el mismo denominador con la segunda fracción ahora. Entonces vamos a tener 12 dividido entre 4, 3, 3 por 1, y de ahí es donde sale este 3. Fíjense, todo va en ese orden. Y por último, este mismo denominador con la tercera fracción. Si hacemos operaciones, 12 dividido entre 12 da 1, 1 por 5, 5. Entonces de ahí es donde sale también este otro valor. Y listo. Ya no hay más fracciones, no hay más que hacer, entonces encontramos el resultado final, que en este caso tendríamos el 12 se vuelve a copiar, el denominador, pero en el numerador se hacen las sumas. Tenemos 8 más 3 sería 11, 11 más 5 sería 16. Y ahí tenemos la respuesta, ¿no es cierto? Aquí fíjense que los dos son números pares, se pueden simplificar. Tenemos mitad, que sería 6, este sería mitad 8, este tendría mitad 4 y aquí tendríamos mitad 3. Por último, aquí me faltó, tendríamos una fracción que sería el 4 tercios. Y listo. Ahora sí está concluido el ejercicio. En este otro ejemplo, fíjense, aquí les decía, ¿no? Cuando hay algún número que no tiene denominador, porque este de acá, cuando no es una fracción, es un número entero. Y un número entero no tiene denominador, pero se le puede anotar la unidad, ¿ya? Se le puede anotar la unidad para completar su denominador. Se sobreentiende que es 1 su denominador. Cuando haya así un número que no tiene denominador, el otro denominador que hubiera, ese directamente es su denominador común. No hay necesidad de hacer una descomposición factorial, ¿ya? Directamente podemos anotar como un denominador el mismo número del que sí tiene denominador. Entonces este 8 va a ser el común denominador. 8 dividido entre 8 va a ser de a 1. 1 por 1 me sale el 1 que tengo acá, ¿cierto? Y listo. Vamos con la segunda fracción. Este 8 dividido entre 1 me va a salir de a 8. 8 por 5, 40. Y de ahí es donde sale este 40.
Finalmente ya no hay más fracciones. Procedemos a hacer la suma. 1 más 40, 41, y el 8 se copia simplemente. Verificamos aquí si tal vez se pudiera sacar mitad. El 8 tiene mitad solamente, el 41 no tiene mitad porque termina en número impar. Quiere decir que ahí concluye el ejercicio. Entonces no hay mucha dificultad, fíjense, simplemente hay que ir haciendo paso por paso. Vamos a ver otra situación. Suma de fracciones mixtas. ¿Cuáles son las fracciones mixtas? Son estas de aquí. Son aquellas, dice, antes de realizar las operaciones con números mixtos, aquellos tienen una parte entera y una parte fraccionaria. Esta sería la parte entera, el número 4, y el 2/3 sería la parte fraccionaria, ¿no es cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. No se pueden hacer directamente. Dice que hay que hacer una transformación, hay que transformarlo, dice, ¿no?, en números fraccionarios. Para transformar un número mixto en fraccionario, dice, hay que multiplicar la parte entera con el denominador de la fracción y luego sumar el numerador, ¿ya? Ese resultado será el numerador de la respuesta y el denominador se repite el mismo. Veamos un ejemplo para que lo entendamos mejor. Por ejemplo, si yo tengo 5 enteros un medio, ya quiero estar en número mixto, lo voy a transformar a número fraccionario. Fíjense, aquí ya quedó como una fracción, ya no es un número mixto. Entonces, ¿cómo se hace? Se multiplica, dice. El denominador de la fracción se va a mantener hasta el final. O sea que si aquí tiene 2, en la respuesta también va a ser 2. Lo que va a cambiar es en la parte del numerador. Fíjense qué es lo que se hace. Este 5 multiplica, ¿ya?, con el denominador y suma con el numerador. 5 por 2 son 10, más 1, de ahí es donde sale el 11. ¿Ya? Veamos otro. Tengo 3 enteros, un cuarto. El 4 se mantiene, hacemos las operaciones. 3 por 4 más 1. 3 por 4 más 1. Primero resuelvo esto de acá, la multiplicación. 3 por 4, 12. Más 1 sería 13. Y de esa forma ya lo he transformado en un número fraccionario. Veamos un ejemplo más para que quede claro. Aquí tenemos 9 enteros, 2 quintos. Lo mismo, multiplico 9 por 5 y le sumo los 2 que tengo acá. Entonces, ¿cómo quedaría? 9 por 5 son 45, más 2 serían los 47. Y el 5, fíjense, de la que tenemos la oración, se repite hasta el resultado final y sería, su equivalente sería 47 quintos de este número mixto. Entonces, si en una suma yo tengo números mixtos, primero tengo que transformar los números mixtos y después recién hacer la sumatoria de fracciones. Veamos un ejemplo. Aquí tengo un número mixto y aquí tengo un número fraccionario. Entonces, este no hay necesidad de hacer algún cambio. Pero en este de acá, sí o sí necesito hacer un cambio antes de hacer la suma. Antes de sumar con esta otra fracción. ¿Cómo quedaría? Tengo 3 por 8 son 24, más 1 sería 25. Y el 8 se mantiene el mismo valor. Fíjense, 25 octavos sería el equivalente de ese número mixto, ¿ya? Y la otra fracción, como no es un número mixto, se vuelve a copiar tal como está y listo, ya está las dos fracciones ahora para poder trabajar. Como tienen distinto denominador, hacemos una simplificación, una descomposición factorial, donde vamos a sacarle mitad al 8, tiene 4, mitad de 2 sería, aquí es 1, ¿no? Aquí es 1, ya sale su mitad ya. Sacamos otra vez mitad, tendríamos del 4 sería 2, y este 1 ya no tiene mitad, otra vez mitad y 1 y 1. Fíjense, aquí ya terminamos en 1, quiere decir que todos estos son los valores que van a servirme para encontrar el común denominador o el mínimo común múltiplo. 2 por 2 por 2 sale igual a 8. Entonces este es el común denominador. Este es lo que vamos a tener aquí. Fíjense, este es el común denominador. Luego simplemente este común con la primera fracción va a trabajar y el mismo común con la segunda fracción también va a trabajar.
8 dividido entre 8 sería de a 1. 1 por 25 sale 25 que tengo acá. Vamos con la segunda fracción, tiene signo positivo, anotamos el signo más. 8 dividido entre 2 sería de 4, 4 por 1 y sale el otro 4. Fíjense, ahí está el 4, ¿no es cierto? Ahora lo único que me queda es hacer una sumatoria con estos dos números, 25 más 4 me sale 29 y el 8 se mantiene. Aquí no se puede hacer una simplificación porque el 29 es un número primo y ahí concluiría el ejercicio. Y eso sería todo. Gracias por su atención. Espero que se haya entendido.